Vamos a revisar la prueba 2 de resistencia de materiales. En pantalla tenemos el primer ejercicio de la prueba, el cual era una barra compuesta, ¿cierto?, por un segmento medio AB del material latón, que tenía 50 milímetros de diámetro, un módulo de elasticidad de 100 gigapascales, y dos segmentos extremos de A y BC de material acero, 20 milímetros de diámetro, 200 gigapascales de módulo de elasticidad. La barra está empotrada en ambos extremos, por lo tanto podemos ya intuir que es un problema que es estáticamente indeterminado, porque está sobre apoyada, o sea, tiene un apoyo más del que necesitaría para mantener su condición de equilibrio. Entonces, para la condición de carga que se especifica, que son dos cargas externas de 100 kN y 150 kN que están en los cambios de secciones, ¿cierto? Los cambios de materiales en A y en B, respectivamente, me pide que determine las reacciones en ambos apoyos, los esfuerzos que se va a generar en cada segmento, indicar si ese esfuerzo es de tracción o de compresión, y los largos finales que tendrán cada segmento una vez aplicada la carga. Entonces, si me permiten, vamos a partir trazando el diagrama de cuerpo libre. Lo voy a trazar sobre la figura para no dibujarla de nuevo. Vamos a tener, ¿cierto? Tenemos dos empotramientos, básicamente, lo cual en teoría me permitirían tres reacciones, ¿cierto? Una reacción de momento, una reacción de fuerza en X y otra reacción de fuerza en Y. Pero dada la condición de carga externa, estas reacciones solamente van a ser axiales, ¿cierto? Van a ser reacciones en X en este caso. Las otras dos reacciones valen 0. Entonces, en cuanto a los sentidos de estas reacciones, bueno, eso es al principio, ¿cierto? Un poco intuitivo, nada más, no hay que hacerse mayor problema con eso, simplemente tener claro que acá, dado que tenemos una fuerza de 100 kN hacia la derecha y 150 kN hacia la izquierda, la fuerza externa neta sobre la barra va hacia la izquierda, entonces existe mayor posibilidad de que estas dos fuerzas vayan hacia la derecha, oponiéndose a esos 50 newton netos que actúan hacia la izquierda. Por eso puse las dos reacciones hacia la derecha. Pero insisto, eso no es trascendental si al final se hace el análisis de manera correcta. Entonces a esta la vamos a llamar reacción en D, a esta la llamaremos reacción en C. Vamos a plantear la ecuación de equilibrio de la barra completa. La ecuación de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Vamos a tener a RD más 100 kilonewton menos 150 kilonewton y más RC igual a 0. Si despejo, vamos a tener que las dos reacciones deberían sumar 50 kilonewton, básicamente. Acá corroboramos que el problema es estáticamente indeterminado, ya que no puedo despejar las reacciones a partir de la ecuación de equilibrio. No se puede, ¿cierto? Me faltan ecuaciones. Es un sistema indeterminado, tengo más variables que ecuaciones. Entonces, tenemos que echar mano de otra ecuación, que en este caso es la ecuación de deformaciones. La ecuación de deformación. La barra en su totalidad está empotrada en D y en C. Eso implica que no tiene la libertad de poder desplazarse. Este punto no se puede desplazar y este punto tampoco. Por lo tanto, la barra vista como un todo no puede alargarse ni contraerse. Es decir, la deformación en la barra completa, desde D hasta C, es 0. ¿Sí? Y luego, si descompongo esta deformación en las deformaciones de
las tres barras que conforman esta barra en su totalidad, voy a tener que la deformación que ocurre desde D hasta A, más la deformación que ocurre desde A hasta B, más la deformación desde B hasta C, eso tiene que darme 0. Y acá obtengo yo la segunda ecuación para, en conjunto con esta, despejar el sistema. ¿Ya? El tema es que ahora tengo que desarrollar estas expresiones, estas tres expresiones, en función de la reacción, para poder resolver el sistema de ecuación. Entonces, vamos a hacer 3 cortes para encontrar las fuerzas internas, H1, la segundo corte H2 y el tercer corte H3. Y vamos a determinar las fuerzas internas. Fuerzas internas. Entonces vamos por el tramo desde D hasta A. Voy a trazar el diagrama cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Aquí tendríamos el punto D hasta el corte H1. Vamos a tener la reacción que hay en D. La reacción que hay en D, y acá va a surgir una fuerza interna, ¿cierto?, que se va a oponer a esa reacción. Disculpen si las flechas no me quedan del todo rectas, pero un poco complicado dibujar con esto. Entonces vamos a tener acá la reacción en D, y acá tendremos una fuerza interna que la vamos a llamar la fuerza interna que ocurre en el tramo de A. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas igual a 0 en este tramo, vamos a tener que esta fuerza interna es igual a la reacción en D. Simplemente eso. Luego vamos a hacer el diagrama cuerpo libre de el tramo AB. Diagrama cuerpo libre del tramo AB. Tenemos la reacción en D. Vamos a tener además esta fuerza de 100 kN, y acá vamos a tener la fuerza interna que se genera para oponerse y para mantener el equilibrio en esa sección. Entonces tenemos la reacción en D, que es desconocida, los 100 kN. Por supuesto, este es el punto D, este es el punto A, y acá está el corte H2, y tenemos la fuerza interna en la sección AB. Nuevamente, sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo la reacción más los 100 kN menos la fuerza interna igual a 0. Despejo, la fuerza interna me va a dar que vale 100 kN, 100 kN más la reacción. Acá los sentidos de esta fuerza interna yo las estoy poniendo, ¿cierto?, de tal manera que se oponen a la reacción y a la carga interna, ¿ya? Porque es más probable que tenga ese sentido al fin y al cabo. Entonces vamos por el último tramo, que sería el tramo BC. Sería el tramo BC.
tendríamos el tramo desde D hasta A, luego el tramo de latón, ¿cierto? Que es de A hasta B, y luego el tramo desde B hasta el corte, que digamos que es por aquí. Voy a tener todas las fuerzas hacia la derecha. La reacción, voy a tener la fuerza de 100 kN. Voy a tener la fuerza de 150 kN. Y acá voy a tener la fuerza interna, que la voy a poner acá en tracción, ya que la fuerza de 150 kN, al ser la más grande, probablemente es la que termine ganando entre estas tres. Entonces acá tenemos la reacción, los 100 kN, 150 kN, y acá tenemos la reacción, o sea, la fuerza interna en BC. Este es el punto D, el punto A, el punto B, y acá estaría el corte, H3. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo RD más 100 kN menos 150 kN más FBC igual a 0. Despejo, me queda que FBC vale, tengo 100 menos 50, menos 150 me queda menos 50, esos 50 pasan sumando y el RD pasa restando. Y así obtengo las tres reacciones. Obtengo las tres reacciones, o sea, las tres fuerzas internas en función de la reacción. Ya, y ahora puedo trabajar esta expresión. Vamos a trabajar esta expresión para dejarla en función de esta reacción. Entonces, vamos a volver a la ecuación de deformación. De deformación, ¿cierto? Que era que la deformación entre D y A más la deformación entre A y B más la deformación entre B y C es igual a 0. Vamos por la primera deformación, ¿cierto? O sea, recordemos que la deformación es carga por largo dividido en área, o sea, módulo de elasticidad por área. Entonces, para el primer tramo, tenemos la fuerza interna en el primer tramo, que vale RD. Pero esa fuerza es una fuerza compresiva. Por lo tanto, por la convención de signos, tiene que llevar un signo negativo. Menos RD por el largo, que son 200 milímetros. 200 milímetros. Lo voy a dejar en milímetros porque lo puedo simplificar. Luego tenemos el módulo de elasticidad. Este tramo es de acero, por lo tanto 200 gigapascales por el radio, que es pi por... el acero tiene 20 milímetros de diámetro. 20 milímetros de diámetro. Eso me da 10 milímetros de radio, lo cual son 0,01 metros al cuadrado. Luego vamos por el tramo AB. En el tramo AB tengo esta expresión para la fuerza interna y también es compresiva. Por lo tanto, igual va con un signo menos. Menos 100 kN más RD, fuerza interna, por el largo de ese tramo, que son 250 milímetros. 250 milímetros dividido en 100 gigapascales por el área, que es pi por, esta tenía 50 milímetros, sí, son 25 milímetros de radio, lo cual me da 0,025 metros al cuadrado. Y el último tramo
que la fuerza interna tiene esta expresión, está en tracción, por lo tanto es positiva, según la convención de signos, 50 kN menos RD por el largo, que son 200 milímetros. Esta barra vuelve a ser de acero, así que son 200 gigapascales. Son 200 gigapascales por el área, que es pi por el radio, donde el radio es 10 milímetros, 0,1 metro al cuadrado, igual a 0. Eran 20 milímetros de diámetro, 10 milímetros de radio, el metro, 0,01 metro. Vamos a simplificar acá todo lo que podamos simplificar. Este milímetro se me va en las tres ecuaciones. Acá también puedo simplificar por 10. Simplificar por 10. Los gigapascales. Puedo simplificar acá por 100. Me queda un 2. Acá me queda un 1. Acá me queda un 2. El pi se me va también. Se me va. Y acá me va a quedar un metro al cuadrado, que igual lo puedo simplificar en todas. Entonces, básicamente, la expresión reducida que me va a quedar es la siguiente. Acá me va a quedar menos RD por 20 dividido en 2 por 0,01 al cuadrado. Acá me va a quedar menos 100 kilonewton más RD por 25 dividido en, acá me queda un 1, dividido en 0,025 al cuadrado, y acá me va a quedar 50 kilonewton menos RD por 20 dividido en 2 por 0,01 al cuadrado. Y eso es igual a 0. Eso es igual a 0. Entonces, acá, si yo meto a la calculadora este 20 dividido en 2, dividido en 0,01 al cuadrado, me queda un menos 10 elevado a 5 RD. Acá 25 dividido en 0,025 al cuadrado me da 4 por 10 elevado a 4 por 100 kilonewton más RD. Y acá, si meto estos números a la calculadora, me da lo mismo que acá, 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 por 50 kilonewton menos RD. Igual 0. Si simplifico acá, este 5 se me va con este 10 elevado a 4 y este 10 elevado a 5. Me queda menos 10 RD. Luego menos 400, 4 por 100, menos 4 RD. Acá me queda 10 por 500 más 500 kilonewton y menos 10 RD igual a 0. Entonces tengo 400, 500 menos 400, esto era en kilonewton, 500 menos 400 son 100 kilonewton, son 100 kilonewton igual a menos 10, menos 4, menos 14, menos 24, pasa restando, o sea, sumando, 24 RD, y despejo que la reacción en D vale 100 kilonewton dividido en 24, y eso me da 4,17 kilonewton. Y así despejo la reacción. Me da positiva, lo cual implica que todas estas fuerzas internas están bien. ¿Sí? Porque acá esto me va a dar positivo, entonces ese está bien. Acá me va a dar 100 más 4, 104 positivo, entonces estas sí estaban con presión, y acá me va a dar 50 menos 4, 45, algo, positivo, por lo tanto están bien todas las fuerzas internas.
Todas las fuerzas internas. Ya, entonces la segunda reacción la obtengo al despejar esta ecuación. Al despejar esa ecuación. De la ecuación de equilibrio. De la ecuación de equilibrio. De la ecuación de equilibrio voy a obtener que la reacción en C es igual a 50 kN menos 4,17 kN, y eso me da que la reacción en C vale 45,83 kN. O sea, estamos viendo que claramente el empoderamiento de la derecha es el que se lleva la mayor parte de la carga. Aguanta mucho más fuerza que esta, ya que está más cerca de la carga más grande, de 150 kN. Básicamente ese es el motivo. Y con eso tendríamos la primera pregunta. Tendríamos resuelta la letra A, las reacciones en D y en C. Y vamos por la pregunta B, que son los esfuerzos. Bueno, ya una vez teniendo esto bueno, acá solamente aplicar las fórmulas. Fórmulas de esfuerzo, ¿cierto? Vamos a calcular el esfuerzo en la barra de A. Sabemos que es igual a la fuerza interna que hay en DA dividido en el área que tiene esa barra, en esa sección. Entonces veamos que la fuerza interna en DA ya la tenemos calculada, es igual a RD, según este diagrama que resolvimos acá, es igual a RD, y RD vale 4,17. O sea, 4,17 por 10 elevado a 3 Newton dividido en el área, que es pi por el radio, 0,01 metro al cuadrado, despejo, y eso me da 13,27 megapascales. Y como la fuerza acá interna es positiva, quiere decir que el diagrama cuerpo libre está bien y esta está en compresión. Compresión. O sea, el segmento de A está en compresión. Eso quiere decir que tiene esfuerzos compresivos y que su longitud va a disminuir. Vamos por el segundo. Esfuerzo en el tramo AB. Vamos a ver la fuerza interna en el tramo AB vale 100 kN más la reacción en D. O sea, son 100 kN más 4,17 kN. O sea, serían 104,17 por 10 elevado a 3 newton. Y el área de esa sección de barra es 50 milímetros de diámetro, lo cual me dan 25 de radio, 0,025 metros de radio. Y me da un esfuerzo de 53,05 megapascales. Y nuevamente acá me da una fuerza positiva, por lo tanto esta fuerza acá en el diagrama está bien. Por lo tanto, igual es compresión. Igual es compresión. 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 La última barra, mismo procedimiento, la barra BC va a estar sometida a un esfuerzo igual a su fuerza interna, que es 50 menos 4,17. Eso me da 45,83. 45,83 por 10 elevado a 3 newton, dividido en pi por 0,01 metro al cuadrado. Eso da 145,88 megapascales, y esta estaría sometida a tracción. ¿Por qué? Porque me dio positivo este valor y acá la fuerza yo había puesto que estaba en tracción. Entonces, esto me da en tracción. Esa sería la letra B de la pregunta. Y la última, que es similar, es la deformación. La deformación de cada segmento.
la deformación en cada segmento lo obtengo con la fórmula de deformación, que es esta que aplicamos acá. Básicamente es reemplazar RD acá y obtener este valor. Y esa es la deformación de DA. Luego reemplazo RD acá y este valor que me dé acá es la deformación en AB. Y lo mismo para BC. Reemplazo RD acá y me da la deformación en BC. Vamos a hacerlo. Entonces en DA, la deformación en DA va a ser igual a la, por supuesto es negativo porque es compresión, o sea, está disminuyendo su longitud. Está disminuyendo su longitud y tendría la carga interna, que es igual a la reacción, 4,17 por 10 elevado a 3 newton por el largo que tiene ese segmento, que es 0,2 metros, dividido en el módulo de elasticidad, que son 200 por 10 elevado a 9 pascales, gigapascales, por el área que es pi por 0,01 metros al cuadrado. Y esto me da un resultado de menos 0,01327. Si me permiten, lo pasé directamente a milímetros porque es más representativo de una deformación pequeña. Si ponen los datos tal cual esto en la calculadora, les da en metros. Dividen por 1000 y les queda en milímetros. El segundo segmento AB, hay que tener ojo con los datos nomás. La fuerza interna ya sabemos que es 104, también es compresivo, por lo tanto va con signo menos, 104,17 por 10 elevado a 3 newton, por el largo, que ahora es 0,25 metros, 25 metros, dividido en el módulo de elasticidad, que es 100 por 10 elevado a 9 pascales, por pi, por 0,025 metros al cuadrado, y eso me da una compresión de 0,13263 milímetros. Y el último segmento en BC va a ser igual a positivo ahora porque es tracción. O sea, este segmento se alarga 45,83 por 10 elevado a 3 newton por el largo, que es 0,2 metros, dividido en el módulo de elasticidad, 210 elevado a 9 pascales por pi por 0,01 metros al cuadrado. Y esto me da un alargamiento de 0,14588 milímetros. Y así tendríamos la deformación de cada segmento. O sea, podemos concluir que este punto A, esta barra, desde hasta A se acorta, ¿cierto? Entonces el punto A queda más a la derecha. Luego esta barra B, AB también se acorta. Entonces este punto B queda más a la derecha aún. Y la barra BC es la que se alarga. Entonces, estas deformaciones, a modo de comprobación, deberían cumplir, ¿cierto? Que la deformación en DA más la deformación en AB más la deformación en BC debería darme 0, ¿sí? Debería darme 0 porque esa es la condición con la que trabajamos el problema. Entonces 0,01327 milímetros menos 0,13263 milímetros más los 0,14588 milímetros. Eso, si lo calculo, si hago esta cuenta, me da 0. O me da algo muy cercano a 0, porque lógicamente que acá hay aproximaciones en los decimales. Pero me da 0 y eso comprueba que el ejercicio está bien. En el segundo problema tenemos un eje, ¿cierto? Que consta de 3 secciones diferentes. La primera sección de A hasta B tiene un diámetro de 100 milímetros, luego de B a C tiene un diámetro de 80 milímetros y de C a D tiene un diámetro de 60 milímetros. El eje está sometido a 3 pares de torsión de 2000 Nm, 4000 Nm y 3000 Nm respectivamente, y el material del que está construido es un acero que tiene un módulo de elasticidad al cortante de 80 GPa.
Nos pide que determinemos el esfuerzo cortante máximo al cual está sometido el eje y el ángulo de torsión que se genera en el extremo D respecto al extremo A. Entonces, lo primero, como siempre, va a ser hacer el diagrama cuerpo libre del eje completo. Tenemos un empotramiento en A, por lo tanto ahí va a haber una reacción. En este caso, si nos fijamos, tenemos 2000 newton metros más 3000 newton metros, son 5000 newton metros en sentido antihorario y 4000 newton metros de momento en sentido horario. Por lo tanto, eh, si sumamos y restamos rápidamente, podemos darnos cuenta de que la reacción que se va a generar acá en el empotramiento va a ser una reacción eh, equivalente, ¿no es cierto?, a 1000 newton metros en sentido horario. 1000 newton metros. Sí, de esa manera el eje mantiene su condición de equilibrio. Y ese sería el diagrama cuerpo libre, bueno, lo dibujé sobre la figura para no tener que dibujar de nuevo el eje. Pero esa sería la reacción que se genera. La reacción que se genera. 1000 newton metros, de esa manera está en equilibrio. 5000 en horario y 5000 en antihorario. Entonces, para evaluar el esfuerzo cortante máximo y también para encontrar el ángulo de giro, necesitamos encontrar los momentos internos en las tres secciones del eje. Sí, necesitamos encontrar el momento interno que hay entre A y B, necesitamos encontrar el momento interno que hay entre B y C, y necesitamos encontrar el momento interno que hay entre C y D. Para eso vamos a hacer 3 cortes, uno en cada sección del eje, y vamos a encontrar mediante las ecuaciones de equilibrio el momento interno en cada uno, y a partir de ese momento calcularemos el esfuerzo que se genera entre A y B, por ejemplo, y el ángulo de giro que se genera en la cara B respecto a la cara A. Y luego haremos los análisis finales para concluir, ¿no es cierto?, y calcular lo que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a partir con el segmento AB. AB, sí, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese segmento. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el eje más o menos, digamos que así. Acá tenemos la cara en A y aquí tenemos el plano de corte H1. Entonces, vamos a trabajar siempre con la parte trasera del eje para facilitar el análisis del signo del momento interno que nos dé la cara en la cara de corte. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la reacción que hay en A, de 1000 newton metros, 1000 newton metros, y acá se va a generar un momento interno que lo vamos a llamar momento torsor en AB, ¿cierto? Si se fijan y aplicamos la regla de la mano derecha, sabemos de antemano que el sentido tiene que ser contrario al que está en la reacción, por supuesto, para que esté en equilibrio. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, nos vamos a dar cuenta que el vector momento, ¿cierto?, sale de la cara de corte, ¿sí? Sale de la cara de corte. Entonces eso según la convención de signos, nos va a indicar un momento torsor positivo, ¿ya? Eso para el cálculo de los ángulos, más que nada. Entonces, hacemos, aunque sea bastante intuitivo, hacemos la sumatoria de momentos en el eje, ¿cierto? Y vamos a tener que el momento torsor interno entre A y B vale 1000 newton metros. 1000 newton metros. Inmediatamente vamos a calcular el esfuerzo cortante que se genera en esta sección, que va a ser igual, ¿cierto?, al momento torsor, 1000 newton metros, por el radio,
por el radio, esta sección tiene un diámetro de 100 milímetros, por lo tanto son 50 milímetros de radio, y eso pasado a metros son 0,05 metros. Luego eso va dividido en el momento de inercia polar, que es igual a pi medios por el radio a la cuarta, ¿cierto? Es un eje sólido, por lo tanto por el radio a la cuarta, por 0,05 metros a la cuarta. Y eso me da un resultado, este es el esfuerzo entre A y B, de 5,093 megapascales. Aquí tendríamos el esfuerzo entre A y B, y ahora vamos a calcular el ángulo de torsión que se genera en la cara B respecto a la cara A. O sea, vamos a calcular el ángulo θ AB. Y esto, ¿cierto?, es igual al momento torsor, 1000 Nm. Positivo porque el momento nos da alejándose del área, recordemos la regla de signo, por lo tanto positivo, 1000 Nm por el largo del eje, ¿cierto?, en esa sección, que es 0,5 metros. 0,5 metros dividido en el módulo, el momento de inercia polar, pi medios, por 0,05 metros a la cuarta, y por el módulo de rigidez, o el módulo de elasticidad cortante, que es 80 gigapascales, 80 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado. Acá todas las unidades se cancelan, ¿cierto? Acá tengo un metro a la cuarta, por un metro al cuadrado, otro metro, y los newtons se cancelan mutuamente. Me da un resultado de 6,366 por 10 elevado a menos 4 radianes. Esto es adimensional, el radian es justamente adimensional. Entonces esto me da el ángulo de giro que se genera entre A y B. Ya, seguimos, repetimos el procedimiento básicamente para el segundo segmento. O sea, vamos a calcular ahora en el segmento BC. Voy a hacer acá abajo, segmento BC. Voy a dibujar el diagrama cuerpo libre. Me disculpan acá que no lo voy a dibujar como que tuviera todo el mismo diámetro, a pesar de que sabemos que tiene diámetros distintos, pero por un tema de simplicidad nomás. Aquí vamos a tener el eje entre B y C. Dibujé nuevamente la parte posterior, por lo tanto tenemos por acá, ¿cierto?, los 1000 Nm que hay en el empotramiento. Luego tenemos en el eje, en la parte B, vamos a tener 2000 Nm. 2000 Nm. Y acá, ¿cierto?, se me va a generar un momento torsor interno, el cual voy a llamar momento torsor entre B y C. Entonces fíjense que este momento torsor tiene que tener este sentido, ya que tenemos 1000 en sentido horario, 2000 en antihorario, me da un resultado neto de 1000 antihorario, por lo tanto este debería valer 1000 y ser horario, ¿cierto? Contrario al anterior. Entonces, nuevamente, si aplico la regla a la mano derecha, el vector momento, ¿cierto?, apunta hacia el área. Por lo tanto, va a tener un signo negativo cuando calcule el ángulo. Vamos con la ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos igual a 0. Tengo, ¿cierto?, tengo 1000 Nm menos 2000 Nm
más el momento torsor interno BC, y eso me da igual a 0. Despejo y me da que el momento torsor entre B y C tiene que valer 1000 Nm. 1000 Nm. Acá, lógicamente, que tomé este sentido horario como positivo. Calculo los esfuerzos. El esfuerzo normal entre B y C va a ser igual a 1000 Nm. Acá no es necesario poner el signo, ¿cierto? Según la convención, ya que solamente hay que interpretar que los esfuerzos van a tener sentido contrario que los que me dieron acá. Pero acá, al calcular esfuerzo, lo que me interesa más que nada es el valor, así que no hay que hacer un análisis extra. Entonces tenemos 1000 Nm por el radio, que en este caso era 80 milímetros de diámetro, son 40 milímetros de diámetro, o sea, de radio, y eso me da 0,04 metros de radio, dividido en el momento de inercia polar, pi medios por 0,04 metros a la cuarta, y eso me da un resultado de 9,947 megapascales. Vemos que es un resultado que es mayor, si no me equivoco, que el anterior. Por lo tanto, hasta ahora el esfuerzo máximo sería este. Sería este y estaría entre B y C. Pero falta una última sección. Calculamos el ángulo también. El ángulo entre B y C. El ángulo entre B y C. Acá sí es importante señalar el signo negativo, ¿ya? Porque el momento interno entre B y C hace girar el eje o la cara del eje en una dirección opuesta al giro que implementaba el momento interno entre A y B. Así que tienen que restarse. Y por convención de signo este va a llevar el signo negativo. Entonces menos 1000 Nm por el largo, que es 0,5 metros, dividido en el momento de inercia polar, 0,04 metros a la cuarta, por el módulo de rigidez, que es el mismo, 80 gigapascales. Y acá el ángulo de giro me da menos 1,5542 por 10 elevado a menos 3 radianes. Entonces, como decía, bueno, el análisis de los ángulos los vamos a hacer al final, cuando tengamos los tres datos. Nos quedaría el último corte, que sería el segmento, CD. El segmento CD, voy a dibujar el eje. Tengo el momento que existe en el empotramiento de 1000 Nm. Luego tengo el momento que existe en B, que es de 2000 Nm. Y luego tengo el momento ahora que está en C, que es de 4000 Nm. Fíjense que tengo 4000 más 5000, o sea, más 1000, me da 5000 en sentido horario. Y antihorario solo tengo 2000, así que es de esperarse que el sentido de este momento sea en sentido antihorario. Antihorario lo vamos a llamar momento entre C y D, y por la regla a la mano derecha, el vector debería salir del área.
Por lo tanto, tendría un signo positivo a la hora de calcular el ángulo. Aplico la ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos igual a 0. Tengo el momento interno que quiero calcular, menos 1000 newton metro más 2000 newton metro menos 4000 newton metro igual a 0. Acá estoy tomando el sentido antihorario como positivo. Y bueno, despejo. Voy a tener 1000 más 4000 menos 2000, 3000 newton metro. 3000 newton metro. Y con ese valor puedo calcular el esfuerzo y el ángulo. El esfuerzo entre C y D va a ser igual a estos 3000 newton metro por el radio, que en este caso era 60 milímetros, si no me equivoco, 60 milímetros, dividido en 2 son 30 milímetros y pasado a metros serían 0,03 metros, dividido en el momento de inercia polar. A la cuarta. Esto me da un resultado de 70,736 megapascales, el cual es mayor y con diferencia a los esfuerzos obtenidos en las otras secciones del eje. Y básicamente se debe a que acá tenemos un momento torsor que es 3 veces más grande que los que nos dio las otras dos secciones, y el radio es más pequeño. Así que es de esperarse que sea mayor el esfuerzo. Mayor el esfuerzo. En ese sentido, no está muy bien diseñado este eje, porque donde está el esfuerzo mayor está el radio menor, así que no. Entonces, luego calculamos el ángulo positivo, porque por regla de signo generaría un giro positivo este ángulo, o sea, este momento. Sería igual a 3000 newton metro por el largo, que es 0,5 metros, dividido en, ya sabemos, el momento polar. Y el módulo de rigidez. Igual acá seguramente me va a dar un ángulo de giro que es bastante mayor que los anteriores. Y efectivamente tiene un valor de 0,01474 radianes. Y bueno, ya tengo el esfuerzo y tengo el ángulo de giro en cada sección. Así que faltaría hacer el análisis final del ejercicio nomás, que es concluir, ¿cierto?, que el esfuerzo máximo ¿cierto?, va a ser igual al valor máximo entre los tres esfuerzos que obtuve. O sea, entre el esfuerzo que hay entre A y B, entre el esfuerzo que hay entre B y C, y entre el esfuerzo que hay entre C y D. Y con diferencia, el esfuerzo máximo es 70,736 megapascales. Y esto se ubica en la sección CD. Ese sería entonces el esfuerzo máximo al cual está sometido el eje. Y el ángulo de torsión, de la cara A, que es la de adelante, respecto a la cara D, que es la que está en el empotramiento, en la cual no gira, sería igual, ¿cierto?, a la suma entre los tres ángulos de torsión que obtuvimos para las tres secciones del eje. Entre A y B, entre B y C, y entre C y D. Y eso me da 6,36 por 10 elevado a menos 4 radianes, menos 1,5542 por 10 elevado a menos 3
radianes y más 0,74 radianes. Si hago esta suma, me da un resultado de 0,0138224 radianes, lo cual es equivalente a 0,792 grados. Y si yo dibujo la cara de la sección transversal del eje, ¿cierto? En la cara trasera, en A, ¿cierto? Al principio tenía esto que está recto, que no cambia. Luego, ¿cierto? Tengo una pequeña variación en el ángulo positivo, eso quiere decir en sentido antihorario. Tengo una pequeña variación hacia acá. Luego, entre B y C, el momento interno hace que el ángulo cambie hacia el otro lado, o sea, y un valor mayor que este. Por lo tanto, desde aquí se recupera, gira hacia el otro lado, y al final, entre C y D, tengo el último giro, que es el mayor de los otros tres, y hace que este vuelva a girar hacia acá, teniendo que un efecto neto equivalente a ese ángulo que calculamos acá. O sea, todo este ángulo, perdón, el ángulo neto, que es este, es el que vale 0,792 grados, que al final es un ángulo de giro positivo, por lo tanto es antihorario. O sea, todas las fibras de la cara D, giraron hacia el sentido antihorario esta magnitud. Ya, esa es la interpretación. Espero se haya entendido. Y con eso ya daríamos por finalizado el último ejercicio. O sea, perdón, queda un ejercicio. El segundo ejercicio. Ya, ahora sí, el último ejercicio de la prueba nos presenta un eje de acero sólido que tiene un diámetro de 30 milímetros y está soportado por un cojinete en D, ¿cierto? El cojinete solamente cumple la función de que el eje vibre lo menos posible. Está acoplado en C a un motor que suministra una potencia de 7 kilowatts. Entonces, este motor lo que hace, ¿cierto?, es hacer que el eje gire con una potencia de 7 kilowatts. 7 kilowatts. Gira solidario a 60 revoluciones por segundo. Y los engranajes en A y B consumen respectivamente 3 kilowatts cada uno. O sea, 3 kilowatts y 4 kilowatts respectivamente. Entonces, la situación acá es que el motor ejerce un momento, que no conocemos su valor, conocemos la potencia que le imparte, pero el motor ejerce un momento que hace que esto gire. Y los engranajes, al consumir potencia, también ejercen un momento que va en sentido opuesto, ¿cierto? Para mantener la condición de equilibrio. Entonces, tenemos 7 kilowatts de suministro, que esos 7 kilowatts se generan a partir de un momento, en cierto sentido, y luego los engranajes consumen 4 kilowatts generando un momento en sentido opuesto. Ya de esa manera, si se fijan, tenemos el eje en perfecto equilibrio. 7 kilowatts para un lado y 4 y 3 son 7 hacia el otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los momentos torsores que originan estas potencias, ¿sí? Considerando que todo el eje gira a 60 revoluciones por segundo, ¿ya? Entonces, para generar esa potencia de 7 kilowatts, el motor tiene que ejercer un momento torsor que tiene un valor de, ¿cierto?, potencia dividido en velocidad angular.
insisto, el momento que ejerce el motor para que el eje gire a esta velocidad con esta potencia tiene este valor y se calcula a través de esta fórmula. Entonces, esto va a ser igual a 7 kilowatts dividido en la velocidad angular. Pero la velocidad angular no la conocemos, conocemos la frecuencia. ¿Cuántas revoluciones da en un tiempo determinado? Y cada revolución tiene 2 pi radianes de ángulo, ¿cierto? 360 grados, 2 pi radianes. Entonces, si multiplico este 2 pi, que en el fondo es 2 pi radianes por revolución, ¿cierto? Cada revolución, cada giro son 360 grados por los 60 revoluciones por segundo. De esa manera obtengo una velocidad angular en radianes por segundo. Entonces acá me va a quedar 7 por 10 elevado a 3. El kilowatt es newton metro por segundo. O sea, el watts en el fondo. Acá está el kilo. El watts es newton metro por segundo dividido en 2 pi por 60. El radian sabemos que es algo adimensional. Entonces esto va dividido en segundo nomás. Se me van los segundos y me va a quedar en newton metro, que es unidad de momento. Así que estaría todo perfecto. Y esto me da 18,57 newton metro. Entonces este es el momento que ejerce el motor para que se genere esta potencia. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo pero con los consumos. El engranaje en B, para consumir la potencia de 4 kilowatts, tiene que ejercer un momento en sentido opuesto. Entonces acá vamos a tener 4 kilowatts dividido en 2 pi por 60 revoluciones por segundo. Si hago esta cuenta me da 10,61 Nm. Y lo mismo para el engranaje en A. Vamos a tener potencia sobre velocidad angular, 3 kilowatts dividido en 2 pi por 60 radianes por segundo. Y eso me da un resultado de 7,96 newton metro. Y podemos comprobar fácilmente, ¿cierto?, que la suma de estos dos me da los 18,57 que hay arriba, por lo tanto el eje está en equilibrio y no hay mayor problema. Entonces ya calculamos los momentos que ejerce cada uno de estos elementos, el motor por un lado y los engranajes. Para calcular el esfuerzo, bueno, igual que en el ejercicio anterior, tenemos que hacer un corte acá y un corte acá para calcular los momentos internos. Entonces vamos a calcular primero el esfuerzo en el tramo CB. Voy a hacer rápidamente el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, por supuesto acá tenemos el punto C y acá tenemos el corte H1. Estoy dibujando la parte trasera del eje. Acá tenemos el momento que hace el motor en C de 18,57 newton metro. Y acá, bueno, se va a generar un momento torsor opuesto, al cual voy a llamar momento torsor interno entre C y B. Entre C y B. Ecuación de equilibrio. Obtengo rápidamente que
el momento interno entre B y C, o entre C y B en verdad. Es igual a 18,57 Nm. Y con ese valor calculo el esfuerzo sin mayor problema. Va a ser igual al momento interno que hay acá por el radio. Acá tiene un diámetro de 30 milímetros, por lo tanto el radio es de 15. Pasado a metro tiene este valor, dividido en el momento polar. Y me da un valor de 3,5028 megapascales. Ese sería entonces el esfuerzo que se genera en el eje entre C y B. Entre C y B. Vamos entonces a calcular el esfuerzo de manera análoga. El esfuerzo entre B y A. Ahora para variar un poco voy a trabajar con la parte delantera, aparte de que es más fácil. Voy a dibujar el eje. Dibujo el eje. Acá voy a tener H2. Y voy a dibujar lo que sucede hacia adelante y acá está el punto A. Y en el punto A tenemos el momento que ejerce este engranaje. Que tiene este sentido. Tiene este sentido, por lo tanto, el momento que se genere por atrás tendrá el sentido opuesto. El engranaje nada tiene un valor de un momento de 7,96. 7,96 newton metro, y acá vamos a llamarlo momento interno entre B y A. De nuevo, la ecuación de equilibrio es meramente una formalidad, ya que se puede omitir, ¿cierto?, su cálculo. El momento interno, entonces, entre B y A va a tener este valor, 7,96 Nm. Fíjense que si hubieran tomado la parte trasera, les hubiera dado 18,57 menos 10,61, y eso también es equivalente a 7,96. Por tanto, es básicamente lo mismo. Entonces, calculamos el esfuerzo. Sería igual a 7,96. Queda súper raro ese 7. No sé por qué me sale como una patita cuando termino de escribir. Por ahí, 7,96 newton metro por 0,015. Creo que es porque arrastro mucho el lápiz. Bueno, en fin, metros, 0,015 metros dividido en pi medios por 0,015 metros a la cuarta. Y eso me da un valor de 1,5015 megapascales. Sí, en cuanto a las unidades, fíjense que acá esto me da metro a la cuarta, y si simplifico con este y con este me queda un metro al cuadrado. Entonces esto me da newton, metro al cuadrado, y eso es pascal. Eso es pascal y va a dar un número grande, entonces si dividen por mega, que son 10 elevado a 6, les queda megapascal, que es una unidad ya más trabajable. Y bueno, eso era lo que pedía este ejercicio, simplemente encontrar los esfuerzos cortantes en cada región, que son estos dos. La dificultad, ¿no es cierto?, extra era hacer esta cuenta, que era básicamente transformar la potencia en momento.
Así que eso, esa era la prueba 3, los 3 ejercicios. Espero que les haya ido bien y hasta la próxima.